Gracias por continuar con nosotros a través de TRT, televisora del Táchira. Es momento de leer y compartir con ustedes los titulares más destacados de la prensa internacional para este lunes 15 de noviembre. Allí los tenemos en pantalla. Iniciamos con estos de Voz de América. Organizaciones pro derechos humanos advierten de la respuesta del gobierno de Díaz-Canel a las protestas en Cuba. Vamos a leer un poco más sobre esto. Había una convocatoria a manifestaciones para este lunes 15 de noviembre. Organizaciones de derechos humanos en Washington rechazan la actitud del gobierno de Cuba de evitar las manifestaciones sociales. Denuncian políticas más represivas por parte del gobierno de Díaz-Canel. Ante la histórica jornada de protestas convocada en Cuba para este lunes 15 de noviembre, el gobierno de la isla tiene la intención de suprimir el más mínimo amago de protesta, aseguró a La Voz de América José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Tenemos más titulares que van a cargar en breve. Allí están. Las increíbles ganancias de las grandes navieras en medio de la crisis de los contenedores. Ampliamos la información de la BBC de Londres. La empresa naviera más grande del mundo, la danesa Maersk, está ganando más dinero que nunca. Gracias a la escalada en el precio del alquiler de sus contenedores, la firma registró en el tercer trimestre del año el periodo más rentable en sus 117 años de historia. Escuchen bien. Las ganancias, antes de descontar impuestos e intereses, llegaron a los 5.900 millones de dólares, mientras que los ingresos alcanzaron los 16.600 millones de dólares. Las grandes navieras han resultado ser las grandes ganadoras de la crisis de las cadenas de suministros, trasladan las mercancías por todo el mundo. Guayaquil. ¿Qué está pasando en el penal del Litoral, la cárcel de Ecuador, que suma casi 190 muertos en 2 masacres? Por supuesto que ampliamos la información. En el penal del Litoral, en el norte de Guayaquil, el tiempo se mide en muertos. BBC Mundo lo visitó días después de la masacre del 29 de septiembre y días antes de la masacre del 12 de noviembre, la más reciente. Entre una jornada y otra no se detuvieron los enfrentamientos en la penitenciaría. Entre ambas fechas, el presidente Guillermo Lasso decretó un estado de excepción carcelario. El 29 de septiembre, tras registrarse casi 120 muertes, y un estado de emergencia nacional el 18 de octubre, pero nada parece funcionar frente a esta ola de violencia. Las 2 jornadas suman casi 190 muertos, entre miembros de bandas criminales que pelean por el control de la prisión, pero también reos comunes, acusados sin sentencia y sentenciados cuyas condenas habían terminado hacía tiempo, como el caso de Jorge Leonardo González. 3 causas de la derrota del peronismo en las elecciones legislativas y qué consecuencias tiene para el futuro del gobierno de Alberto Fernández, el presidente de Argentina. La coalición gobernante Frente de Todos, que agrupa a diferentes vertientes del peronismo, sufrió una abultada derrota en las elecciones legislativas del domingo a manos de la oposición de centroderecha, a la que sacó del poder en 2019. La alianza del presidente Alberto Fernández quedó 9 puntos por detrás de la principal coalición opositora Juntos por el Cambio en la elección para renovar la mitad de la Cámara de Diputados. Y en la elección para reemplazar a 1/3 de los senadores, el Frente de Todos quedó 20 puntos por detrás de la fuerza que entre 2015 y 2019 llevó a la presidencia a Mauricio Macri. Operación Diamante, el caso anticorrupción que llevó a la detención del alcalde de San José en Costa Rica. Compartimos más detalles de este artículo con ustedes, de esta noticia. Autoridades de Costa Rica lanzaron este lunes un gran operativo con cientos de agentes y decenas de fiscales que llevó a la detención del alcalde de San José y los de otras 4 municipalidades. Se incluye a los ediles en la Operación Diamante por unos presuntos sobornos que recibieron para facilitar contratos de obras públicas. La constructora costarricense MECO es la principal empresa señalada como facilitadora de los supuestos esquemas de corrupción. Otros titulares también de BBC relacionados con el fatídico accidente en un concierto en los Estados Unidos. Travis Scott en Astroworld.
El niño de 9 años, Ezra Blount, se convierte en la 10ª víctima mortal de la estampida durante el concierto. Veamos los detalles de esta información. Este domingo murió en el hospital Ezra Blount, un niño de 9 años que resultó herido en la estampida que tuvo lugar el viernes 5 de noviembre durante la actuación del rapero Travis Scott en el festival Astroworld en Houston, Texas, Estados Unidos. Así lo confirmó el abogado de la familia de Blount, la 10ª y más joven víctima mortal de la tragedia. Estaba en coma inducido y con un sistema de soporte vital, pero no pudo superar el grave traumatismo cerebral, hepático y renal que le provocó el incidente. Qué triste. Tenemos ahora titulares de EFE. Migrantes llegan a puesto fronterizo con Polonia para tratar de entrar en la Unión Europea. Sigue la crisis en la frontera de Polonia y Bielorrusia. La explosión en Liverpool eleva a grave la alerta terrorista en Reino Unido. Ampliamos esta información de la cual dimos detalles en el segmento anterior. Este domingo un taxista o un taxi, pero era el pasajero que se encontraba allí, explotó con un artefacto que al parecer era de fabricación casera, como lo han indicado las autoridades británicas hasta el momento. Luego de esto, pues se elevó a grave la posibilidad de atentado terrorista en este país. Argentina recibe 2 cargamentos con 1.6 millones de vacunas Sinopharm contra el coronavirus. Un lote de 870.381 dosis de vacunas Sinopharm contra el COVID-19 arribó este lunes a Argentina, en tanto que el miércoles llegarán otras 802.419 unidades más del mismo laboratorio, en el marco del mecanismo de distribución COVAX, según informó el Ministerio de Salud del país suramericano. Tenemos más noticias, también de actualidad RT. Al menos 5 adolescentes resultan heridos en un tiroteo cerca de una escuela en Colorado. 5 menores de entre 14 y 17 años han sido hospitalizados este lunes tras un tiroteo en el Parque Nome en la ciudad de Aurora, Colorado, informa la policía local. El sospechoso todavía no ha sido identificado. La escuela Central High School, ubicada cerca del lugar de los hechos, ha sido acordonada por los agentes. Neymar, hablamos de deportes, queda fuera de la convocatoria de Brasil para enfrentar a Argentina por las eliminatorias a Qatar 2022. Según reportes, el delantero se quejó de un dolor en la región aductora del muslo izquierdo tras un entrenamiento en el que participó esta mañana y bueno, quedó sentido, así que se pierde esta fecha FIFA. Guatemala extradita a Estados Unidos a uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, acusado por presunto lavado de dinero. Luis Enrique Martinelli será juzgado en un tribunal de Nueva York, donde enfrentará 5 cargos. La injustificable agresión de Ibrahimovic a Azpilicueta, que los árbitros pasaron por alto. Álvaro Morata marcó el único tanto del encuentro, dándole la clasificación al conjunto español al próximo Mundial, mientras que los suecos deberán jugar ahora 2 duelos de repechaje en marzo, al igual que Portugal. Y cerramos con el siguiente titular. Perú exigirá carnet de vacunación contra el COVID-19 a mayores de 18 años para ingresar a lugares públicos cerrados. A partir del próximo 15 de diciembre, los peruanos deberán presentar un carnet de vacunación contra el coronavirus para poder ingresar a lugares públicos cerrados, según establece un decreto publicado este lunes en el diario oficial El Peruano. La medida regirá para mayores de 18 años, quienes deberán acreditar haber recibido las 2 dosis de la vacuna anti-COVID y utilizar mascarilla para acceder a sitios donde no se pueda mantener el distanciamiento social adecuado. Asimismo, las empresas con más de 10 trabajadores que deseen operar de manera presencial tendrán que exigir a su personal los mismos requisitos. Y con esto, amigos, nosotros llegamos al final del repaso por los titulares y también al final de nuestro resumen informativo. Pero claro está que no nos vamos sin antes recordarles a todos la importancia de cumplir con los protocolos de bioseguridad, con todas esas medidas que nos mantienen a salvo. Lávese las manos con frecuencia, use tapabocas de la manera correcta, mantenga distancia física prudente al salir a la calle. Recuerde que solo así reducimos al máximo ese riesgo de contagio de coronavirus. Se cuida usted, también cuida a su familia, a sus seres queridos, a todas las personas que le rodean en su ambiente familiar y laboral.
Con esto nos despedimos. Soy Gabriela Magilbray, @Gaby Magilbray en mis redes sociales y las de la televisora, @Noticias Piso TRT para Instagram, @Noticias TRT para Twitter. Continúen con nuestra programación regular a las 10 de la noche. Viva la democracia por TRT, televisora del Táchira. Cuídense mucho.